Pues muy buenos días en nueva edición de Verbo Comisura, capítulo número 8. Bienvenidos a todos aquellos que nos han estado siguiendo en estas transmisiones. El día de hoy tenemos una insólita y bastante interesante charla, un episodio porque nos acompañan dos escritores cuyas trayectorias se han entrelazado para la creación de una obra fascinante que es Waikiki, una novela negra, ¿no? Con un poco de mambo y de mundo de cabaret y vestidos elegantes. Y bueno, tal vez ustedes ya conozcan a estos dos autores, pero los voy a presentar brevemente, ¿no? Ana García Bergua es narradora y cronista, estudió letras francesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y escenografía teatral en el CUT. Es colaboradora de varios periódicos, del Obelisco, el Semanario Cultural, Este País, La Jornada, Letras Libres, entre otras publicaciones. Ha sido también becaria del FONCA en el 92 y miembro del Sistema Nacional de Creadores en el 2001. Premio Sor Juana Inés de la Cruz en el 2013 por la novela La Bomba de San José y Premio Bellas Artes de Narrativa Colima por obra pública en el 2016 con La Tormenta Hindú y otras historias, un libro de cuentos bastante divertido, editado por Textofilia. Y Alfredo Núñez Lanz es nuestro escritor y editor mexicano, fundador de Textofilia Ediciones. Ha publicado 3 novelas interesantes antes de esta de Waikiki y también ha sido becario del programa Jóvenes Creadores. Y bueno, creo que fueron sus emisiones 2014 y 2016. Ahorita podremos hablar un poco más de sus trayectorias, pero ¿cómo se encuentran esta mañana de viernes? Ay, pues muy contenta y muy agradecida de la invitación y pues contenta de platicar del Waikiki. Yo también muy feliz de volverme a subir al tablado y volver a bailar el mambo con el Waikiki, que por cierto, Andros, tú comentaste por ahí que había sido a la presentación. ¿Fuiste tú? ¿Sí? Sí. A una presentación sí, de hecho, que tuvimos en la Casa Universitaria del Libro. Ajá. Ajá. Ah, sí, Sí, les digo, yo fui ahí que hicieron un evento, bueno, les comento, ¿no? Igual a los que nos están viendo, fue un evento bastante interesante porque llevaron una especie de performance tipo radionovela en donde unos actores que interpretaban a los personajes, a los dos protagonistas de esa novela iban caracterizados, ¿no? Uno como Pachuco y la otra como bailarina, tipo Tongolele, ¿no? Con este vestido muy, muy hermoso. Y creo que fue muy divertido, ¿no? Por fortuna acaba de terminar un curso que estaba dando Martín Solares en ese entonces casi todo el grupo bajó y vio ahí la presentación, ¿no? Sí, de hecho ahí fue cuando tuve la oportunidad de que ambos firmaran el libro, el ejemplar, y bueno, lo disfruté muchísimo, ¿no? La novela. Por eso yo creo que estamos aquí, ¿verdad? Qué bien, no, pues muchas gracias. Muchas gracias por haber ido a la presentación y no sé si te paraste a bailar el mambo, pero... Pues no tanto, ¿verdad? Pero sería interesante hacer un baile, que se hiciera una fiesta, ¿verdad? Bueno, pues Alfredo y Ana, es un verdadero placer tenerlos aquí en este espacio de la revista Irradiación. Waikiki es una novela que nos sumerge en la Ciudad de México en los años 50. Y para comenzar, creo que me gustaría que nos hablaran un poco sobre el origen de la novela, ¿no? También para tener una sinopsis, todos los que nos estén escuchando y que no hayan tenido la oportunidad todavía de leer esta novela. ¿Cómo surgió la idea de Waikiki? ¿Qué los inspiró a situarla en esta época en particular de México? ¿Y por qué destacar la vida nocturna de los cabaret, ¿no? Un escenario fresco en la narrativa mexicana que hasta ahora solamente habíamos visto en el medio audiovisual. Ay, pues, ¿quién empieza? Si quieres, empieza tú, Alfredo. Yo. No, tú primero. Bueno, pues Alfredo y yo somos amigos desde hace muchísimos años. Hemos colaborado. Él fue el editor de La Tormenta Hindú que mencionaste ahora. Y siempre se nos están ocurriendo cosas, que un taller, que una obra de teatro, cosas así. Y esto del Waikiki, pues estaba muy deprimido Alfredo, porque acababa de terminar de publicar su novela del Pacto de la Hoguera. Y me dice, y pues, ¿qué hago para quitarme ahora sí que la depresión post-pacto? ¿No? Y pues le dije, pues yo lo que hago es escribir otra y ya, ¿no? Encarrilarte en otro proyecto para que no quedarse así. Y entonces salió la idea de escribir una novela policíaca y dijimos, ay, pues hay que buscar bueno,
de repente se nos ocurrió entre los dos hacer una novela policíaca que teníamos muchas ganas y buscar a Alfredo fue el que encontró un episodio pues que se nos hizo muy interesante para novela, que es el asesinato de la bailarina Sumui Kei en 1951. Entonces, bueno, de ahí partió un poco, esto fue hace muchísimos años, ¿no? Como que de ahí a que nos sentamos a escribir la novela pasó mucho tiempo, pero pues entre que estábamos en otros proyectos y tal, avanzaba la investigación del Waikiki y ya pues fue en la pandemia que nos sentamos a escribirla. Sí, primero hicimos más bien la investigación. Fuimos a una biblioteca que es preciosa, la Biblioteca Lerdo de Tejada, a ver los ejemplares de los periódicos, porque ahí sí te los prestan, un pequeño anuncio para la Biblioteca Lerdo de Tejada. No te los dejan ver en microfilm, que luego es muy incómodo. Bueno, ya está digitalizado en la UNAM. Sí, al menos ya alguna parte, ¿no? Ya la hemeroteca buena parte está digitalizada. Sí, y entonces pues fuimos y vimos los periódicos de la época, estuvimos sobre todo revisando también las secciones de espectáculos, los cabarets que se anunciaban además en los periódicos, algo que yo creo que hoy sería inaudito que un antro, como le decimos hoy a estos lugares, que además tienen su diferencia, pero ahora vamos a hablar de eso, pues se anunciara en el periódico, ¿no? Yo no, al menos en esta época nunca he visto que ningún pues bar tenga, o sea, quizá algún restaurante, pero en esa época era frecuente que se anunciara porque también estaban los espectáculos de la época que eran lo más atractivo, ¿no? Es decir, el cabaret ofrecía ciertos espectáculos que se iban programando a lo largo de la noche. Y el mundo nocturno nos empezó a llamar mucho la atención, toda esta vida, digamos, un tanto, pues que da a entender la doble moral de la época, porque en la noche había pues prácticamente más de 200 centros nocturnos. Yo creo que más, la ciudad estaba poblada en los años 50 de estos espacios y había para todos los gustos, para todas las clases sociales, para todas las posibilidades económicas, pero el Waikiki era quizás el más democrático de todos, en donde lo conocían desde los empresarios hasta artistas, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, también, pues había muchos militares, por ejemplo, que asistían. Entonces, era como un lugar en donde se daba una mezcla muy variopinta de muchos, digamos, estratos sociales, ¿no? Porque además no era caro, tenía un muy buen espectáculo y servían un caldo delicioso. Entonces, al parecer, eso era también un plus del lugar, ¿no? Y bueno, por supuesto, estaba varios, no era un solo espectáculo, había varios, y el más importante casi siempre era después de la medianoche. Por eso, de hecho, durante una época se llamó Waikiki Club de Medianoche. Club de Medianoche, sí. Porque en realidad era como lo que hoy decimos un after, ¿no? Digamos, cerraba hasta muy tarde, hasta las 6, 7 de la mañana, ¿no? Entonces, dependiendo del día. Entonces, por eso, digamos que permaneció abierto, por cierto, durante casi 20 años. Fue un lugar, pues, realmente icónico de esa época, desde los años 40 hasta el 56, que es cuando lo cierran. Sí. Entonces, bueno, pues nos atrajo Vaya, mucho. Sí, o sea, a mí me interesaba muchísimo esta parte. Yo creo que la primera vez que la leí. Ajá. Ajá. Sí, el espacio es lo que les decía, pero sobre todo también la ambientación histórica, ¿no? Estaba pensando desde el principio sobre la construcción un poco, ¿no? Del carácter histórico, del trasfondo, que yo decía, sí, se necesita una investigación porque es muy rico, es muy verosímil, ¿no? Todo lo que está pasando. Yo creo que hay episodios que sin duda sí han de ser bastante bueno, que se pueden rastrear históricamente, ¿no? Yo veo que sale en un desfile de personajes de la farándula que me pareció increíble, ¿no? Resortes, el compañero de Tintán, o sea, todo este mundo del espectáculo que es del cine de oro mexicano y que
pues no aparecen, ¿no? No suele aparecer dentro de las letras mexicanas, aunque sean secundarios, ¿no? Y que pasan nada más ahí, y esas referencias a películas, o sea, que los personajes de la vida, ajá, sí que hagan referencias, ¿no? A películas del cine de oro, me quedé como tal personaje de Pedro Infante, o me quedé como tal, o sea, a mí me parece genial porque es lo que hacemos ahorita en la actualidad con las películas y la cultura pop, ¿no? De, como en aquella película, o los memes, ¿no? Entonces, creo que eso le da una vitalidad, ¿no? Una vida que hace que se sientan más vivos los personajes. Y bueno, no sé si nos quisieran platicar ahora, bueno, un poquito cómo fue el proceso ya de la escritura, porque me parece que con esta novela, o sea, no conozco muchos ejemplos, particularmente de México, que tengamos una novela escrita a cuatro manos, ¿no? Que es un selecto grupo, está Borges, está Bioy Casares, entonces en la colaboración creo que es una pieza clave. Entonces me gustaría preguntarles cómo lograron encontrar esta comisura, ¿no? A propósito del nombre, en sus estilos y enfoques para crear esta narrativa cohesionada, ¿no? No se siente como fragmentario o estilos diferentes, se siente un estilo nuevo, ¿no? O sea, no se parece a nada de independiente de uno y otro. No sé si quisieran comentarnos cómo fue. Pues antes que nada, muchas gracias y qué bueno que te haya gustado el Waikiki. Pues es que fue muy divertido, ¿no, Ana? Pues es que justo para que se nos facilitara un poco, porque pues sí, no es fácil escribir a cuatro manos, ¿no? Pues elegimos dos voces y que cada uno se ocupara de una voz, pero luego pues el otro intervenía, nos intercambiábamos los capítulos y cada quien pues corregía o aumentaba lo que había escrito el otro originalmente, ¿no? Entonces digamos que al tener dos voces pues era más fácil como no hacernos bolas, ¿no? Y eso fue básicamente nuestro método. Hicimos una escaleta para no perdernos, porque pues, eso sí era difícil, casi Además, como película, ¿no? Sí, yo agregaría que además, pues también, como hemos sido amigos de muchos y cómplices de muchos proyectos desde hace ya bastantes años, por ejemplo, yo fui editor de varios de los libros de Ana, entonces hemos impartido también talleres juntos y pues toda esa complicidad a lo largo de todos estos años, pues yo creo que produjo eh, esta gran aventura que fue escribir juntos, porque también tanto Ana como yo compartimos el gusto por viajar en el tiempo a través de los libros. Nos gusta mucho la novela histórica. Nos gusta mucho la recreación de los ambientes, las atmósferas, los espacios, el sentir de una época. Al menos a mí, por ejemplo, me apasiona eso. ¿Cómo se sentía en los años 50, por ejemplo, ser una bailarina de estos shows, ¿no? Y además, una bailarina segundona, que ese es nuestro personaje principal, ¿no? Sí, berrinchuda. Berrinchuda, exacto, enojona. Pero también, por ejemplo, ¿cómo se habrá sentido alguien como Mario que se ve obligado a huir de su pueblo natal y que además Mario de alguna manera representa también a mucha gente que en aquellos años salía de cualquiera de los estados de la República y venía a la ciudad y que continúa sucediendo en búsqueda de una vida mejor, en búsqueda de encontrar trabajo, oportunidades, en búsqueda también de, pues, quizás hasta de realizarse, ¿no? Entonces, ¿cómo habría sido una ciudad ya en aquel entonces bastante grande? No, por supuesto, el monstruo que tenemos ahora no es ni comparable, pero era una ciudad en expansión. Ya estaban, además de varios de los monumentos de esta ciudad, por ejemplo, la Torre Latinoamericana, estaba siendo construida. Aunque teníamos el puro cascarón en el 51, ya se veía, digamos, el esqueleto de la Torre Latinoamericana. ¿Eso cómo habrá impactado en alguien que venía de un sitio tan pequeño? ¿Qué habrá sentido? A eso me refiero como con el sentir de aquella época, ¿no? El sentir de esos años también en términos políticos, por ejemplo, nos era muy, muy interesante a Ana y a mí, porque hay una correspondencia entre nuestra época actual con aquel entonces. En el 51 es un año previo a las elecciones del 52, que de hecho fue el cambio de Miguel Alemán a Ruiz Cortines, y
Pues eso sí fue casi casual. La novela se publica, Waikiki se publica en diciembre del 2022, cuando ya estábamos en una época bastante, digamos, álgida en términos de las elecciones, ¿no? Políticamente hablando. Entonces ahí hay un paralelo entre ese México viejo de los años 50 que parece que ya se fue y este otro México que tiene también prácticas bastante corruptas y igual de turbias como en aquella época. Y eso también son algunos de los tintes de novela negra que tiene Waikiki, ¿no? Eh, y bueno, también entre otras cosas más que ya tiene que ver como con los propios personajes. Pero nos entusiasmaba mucho tanto la idea del espacio del cabaret como la idea del sentir de esa época. Y no está lejos del sentir de esa época los personajes de la cultura popular a los que acabas de hacer referencia. Por ahí también aparece Tintán, por ahí también aparece pues María Antonieta Pons mencionada, es Pedro un Vargas. Pedro Vargas. Sí, aparecen muchos. Pues del cine mexicano también es un poco de homenaje al cine de aquella época, la novela, ¿no? Está María Victoria María platica Victoria es un personaje dentro del con un Waikiki. personaje y les pasa un Pero día. nos perdone si algún Ay, día sí, ojalá sí se llegue a enterar, pero sale muy bonita como era, ¿no? Como es. Pero, pero sí entró a la novela. Sí, pues también vimos muchas películas de rumberas, nos divertimos mucho con eso. Y sí fue tratar como de incorporar todo un ambiente, una cultura y pues sí hacer una novela policíaca un poco alejada en realidad del asesinato verdadero, ¿no? Pero porque bueno, lo situamos en el Waikiki, le dimos como otra connotación, ¿no? Sí, la verdad, ahorita que mencionan un poco Sí, esto, a ver si ahorita nos explica un poco, ya que lo había adelantado hace un ratito Alfredo, sobre lo de la diferencia entre agujero, no sé, tugurio, o cómo le llamarían un poco a estos lugares. Pero bueno, me parece vital, ¿no? Porque es algo que reflexionamos un poco con el resto del equipo de irradiación, de que es muy atractivo, o no, nos resulta muy atractivo el lugar, ¿no? Del cabaret, porque básicamente es como un poco esta idea que se tiene de estas ciudades de Hollywood o de Las Vegas, ¿no? Que son como lugares además de ser las ciudades del vicio, ¿no? De ser lugares como de la fábrica de los sueños, ¿no? Porque todo este espectáculo es algo mágico, ¿no? Que no suele darse en un pueblo, ¿no? O sea, es el territorio de las grandes ciudades. Y yo decía, creo que desde Los parientes ricos de esta novela del siglo XIX no se había visto con tanta exuberancia la Ciudad de México, ¿no? Porque es usual este tipo de novela decimonónica de finales del XIX, ¿no? Realista, de las familias que vienen de provincias y llegan a la Ciudad de México y es un choque cultural, ¿no? Casi es la Quinta Avenida, ¿no? La calle de Plateros. Entonces digo, no había visto eso en un buen rato en la literatura mexicana, creo que le viene muy bien el humor y también aprovechar un poco a ver si sirve o nos pueden comentar su experiencia previa en este gusto por la novela histórica, para que no se nos olvide, porque creo que hay muchos temas a tratar y eso de que hayan mencionado ustedes mismos la novela histórica, me gusta porque siguiendo sus trayectorias, El Pacto de la Hoguera me parece que es una novela histórica bastante interesante. Sí. Y ya tienes tú también, Ana, dos grandes novelas históricas, bueno, al menos que a mí me encanta mucho, que es de La Bomba de San José y la de Isla de Bobos, que yo estoy obsesionado con Clipperton, ¿no? Y entonces, a ver si nos mencionas un poco cómo llegaron a estos, ¿no? O sea, si aprendieron de esas novelas y les ayudó a Waikiki, ¿no? Y qué herramientas les ayudaron. Bueno, pues los dejo ahí un poquito. Ay, qué con gran estas pregunta, es muy Sí, interesante. es muy Ana, tú dime. interesante. Pues yo desde que escribí Púrpura, que salió en el 99, que la situé como en los 40, 30, por ahí, no tenía tan claro, pero era una novela no histórica, pero situada en otra época, ¿no? Y me empezó a gustar esto de hacer novelas, como yo era escenógrafa también de joven, pues me gustaba como la idea de reproducir las épocas, ¿no? De hacer sentir al lector pues que viajaste ahí, que estás ahí con la mentalidad, las costumbres, la manera de vestirse, además de la historia, ¿no? Y,
Y pues luego de Púrpura hice otra que también era situada en otra época, que es Rosas Negras, que es una novela sobre la electricidad. Y luego escribí esta novela de Clipperton, que sí es histórica porque pues sí es sobre un hecho que ocurrió, ¿no? Y pues en realidad todas mis novelas son así, mis cuentos son los que ya están situados pues en la actualidad, ¿no? Pero mis novelas, en realidad todas, si no son estrictamente históricas, es decir, que cuenten hechos históricos, Fuego 20 habla del incendio de la Cineteca en los 80, o como La Bomba son historias, es ficción histórica, no sé cómo decirle, ¿no? Y me encanta investigar épocas, meterme como en la piel de la gente de aquel entonces, qué pensaban, qué esperaban, qué perspectivas de vida podía tener alguien, sobre todo las mujeres, en otros momentos de la historia, ¿no? Y bueno, pues con Waikiki, bueno, pues Alfredo había escrito El Pacto de la Hoguera, que es bien padre, porque además es la época de la Guerra Cristera y de tantas cosas. Y, y pues a los dos nos gusta ese tema y nos gusta investigar, y pues así ha sido, ¿no? Sí, creo que en mi caso, por ejemplo, la del Pacto de la Hoguera no es histórica, pero está situada en aquellos años y se basa en la historia de mi bisabuelo. Ahí un poco fue mi primera novela y por ahí dicen que en las primeras novelas siempre uno habla de sí mismo y va en búsqueda de cierto aspecto de tu identidad. Y quizá tenía que ver en ese sentido, pues rastrear mi identidad en el pasado de mi bisabuelo, ¿no? Que él salió huyendo del régimen de Tomás Garrido Canaval, que fue este pequeño dictador de inspiración socialista del sureste, que tuvo dos grandes prohibiciones, la religión católica, pero también prohibió el alcohol. Y yo creo que ahora fue un cambio muy drástico, para mí al menos, la verdad lo confieso, es una experiencia muy rica porque El Pacto de la Hoguera fue una novela muy dramática, trágica, creo que el tono es bastante trágico, y ahora Waikiki es una comedia eh, que tiene como género todos una serie de elementos pues que son interesantísimos y que muy pocos lectores y muy poca gente en México, desafortunadamente, conoce y por lo tanto muy pocos valoran. ¿Por qué? Porque no conocemos mucho de la comedia o pensamos que la comedia es algo superficial, exacto, superficial o medio frívolo, ¿no? Y en realidad es un género muy complejo que tiene a su vez otros subgéneros, que en este caso podría ser pues la farsa, que es lo que a nosotros nos entusiasmó mucho a la hora de escribir el Waikiki, poner varios tonos o hacer un tono fársico general, ¿no? Eh, que eso es un poco lo que queríamos con la novela, ¿no? Porque también, digamos que si ofrecíamos únicamente el retrato histórico, pues para eso están las fotos. Sí. O sea, que se conservan y los archivos. No, bueno, acá un poco lo que buscábamos era también darle la vuelta al propio género del thriller o de la novela policíaca, que suele ser muy solemne Sí. al tratarse de asesinatos, al tratar de asuntos complejos y quizá que puedan hasta hacernos cuestionar pues nuestro estar en el mundo, porque bueno, evidentemente está la muerte, que es casi en la novela policíaca alguien que está luchando contra la muerte en sí, o sea, que viene representada por el asesino, ¿no? Es una lucha muy fuerte, ¿no? Porque hay que encontrar a ese asesino que está matando, y por lo tanto, claro, siempre hay un tono solemne, un tono de un gran respeto, ¿no? Trágico, por supuesto, trágico. Y aquí dijimos, bueno, ¿qué pasaría si más bien hacemos como una especie de parodia del género detectivesco, ¿no? Y fue que se nos ocurrió hacer este tono. Ya no sé si se logró o no, pero al menos fue
fue muy divertido. Nosotros nos reíamos mucho, creo que fue algo muy natural también, ¿no? Pero sí compartimos mucho ese gusto tanto por la comedia, Ana y yo, que Sí. creemos que la comedia es poco comprendida y por lo tanto poco valorada, al menos en México. En otras tradiciones como la literatura inglesa tienen a grandes exponentes como por ejemplo Evelyn Waugh, ¿no? En las letras inglesas o, en fin, hay otros muchos ejemplos, pero como que al menos en nuestra tradición mexicana tendemos también a ser muy trágicos en nuestro gusto, ¿no? No sé, es algo que observo al menos, ¿no? Que al mexicano le Sí, gusta abrirse las venas con galletitas Marías. Sí, sí, sí. a propósito, fíjate, me recuerda mucho una reseña, me parece que es de Nora de la Cruz, ahí en la reseña que hizo de La Tormenta Hindú, precisamente, en la revista Casa del Tiempo, no me acuerdo qué número, pero recuerdo que ella empezaba diciendo esta crítica, ¿no? Que se suele decir que en la novela mexicana o en la narrativa mexicana le falta sentido del humor, ¿no? Se toman muy en serio, son muy solemnes, y cuando se hace como que no gusta, ¿no? No gusta el sentido del humor, que no se valoraba, y pues yo creo que sí, ¿no? O sea, tienen razón. Por eso yo me declaro partidario mucho de las novelas que no se toman tan en serio, ¿no? Con tanta solemnidad su tema. Y creo que es una forma de aproximarse a los temas bastante fresca. O sea, una novela negra yo no había leído tan divertida, una novela negra. Y me recordó un poco a ratos, pues, uno de los autores que más me fascina, ¿no? Que es Juan Pablo Villalobos, que siempre tiene este manejo del humor, aunque sean temas muy serios, ¿no? Entonces creo que es un muy buen tono. Me parece que además de todo eso es un muy buen homenaje no a películas solamente mexicanas, sino a grandes clásicos de la novela negra. O sea, me recordaba muchísimo a Chinatown, ¿no? Esta gran novela, esta gran película, un poco como del misterio y que tiene que ver con las esferas también del poder y de que, obviamente, yo creo que ya con la actualidad nos tendemos a desesperarnos con ese detective que es machacado por todo mundo, ¿no? Queremos que ya todos sean un John Wick que resuelva los problemas y imparta justicia, que sea todo en uno, y no, la verdad es que el personaje de Mario sufre mucho, ¿no? Yo creo, y esa idea del migrante también es bastante interesante, ¿no? Como su primer acercamiento a la Ciudad de México es doloroso, o sea, uno se compromete, me recuerda a tantas historias, ¿no? De personas que he conocido y que me han contado lo difícil que es como adentrarse a la Ciudad de México, ¿no? Por primera vez. Y por otro lado, Esmeralda, que es divertidísima, ¿no? Que a pesar de que también tiene una historia trágica, como buena heroína casi romántica, me recuerda mucho a La Bomba de San José, precisamente, porque creo que son personajes fuertes que se sobreponen a pesar de todo, ¿no? Personajes femeninos muy envalentonados, y que creo que es la que le da el sabor, ¿no? De comedia un poco con sus diarios. Y bueno, no sé si quisieras comentar ahorita, Ana, un poco este manejo como de la memoria, de cómo recuperas esta idea de la memoria y la nostalgia de tu anterior novela y ahorita aquí en Waikiki con el recurso del diario, ¿no? Que es tan sabroso, ¿no? A mí me gusta cuando meten el recurso del diario en una novela. Sí. Entonces, a ver, un poquito. Sí, pues el diario fue un poco para que Esmeralda pudiera decir lo que se le ocurría, ¿no? Que se le ocurrían puras barbaridades. Pero sí, bueno, hay un Creo que antecedente. la perdimos, ¿verdad? ¿Me oyen? ¿Me ven? Sí, ¿No? sí, sí, sí te Sí. puedo escuchar. Bueno. Hay un antecedente que es esta novela de Rafael Bernal, la del complot mongol, que salió en los años 60, que tenía un lado así medio chistoso, ¿no? Ese detective también del Chinatown mexicano, ¿no? Que es una novela muy, muy interesante. Y luego está Ibargüengoitia. Sí, hay como pocos antecedentes de la novela humorística, ¿no? De la novela, bueno, no propiamente humorística como género, pero que recurre al humor. A veces Enrique Serna también tiene cosas muy humorísticas, pero pues no sé, para mí es como una especie de, como un tono, una sensibilidad que muy difícil para mí de repente no salir con eso, ¿no? Así, hacer algo profundamente serio, siempre sale por ahí algo que más bien es como un sentido del absurdo, ¿no? Del absurdo y de que, pues, cuando relativizas las cosas,
hay cosas de las que te puedes reír. De un asesinato no tanto, porque creo que nosotros tratamos de, a pesar de que estábamos en el tono de la fiesta y el waikiki y el humor, pues que también se vieran las cosas difíciles, ¿no? Y las situaciones difíciles de los personajes, que tratan como de salir, pero bueno, el asesinato de la bailarina, pues toda la situación de Esmeralda, la precariedad, porque son personajes que tanto Mario como Esmeralda, pues son muy frágiles, ¿no? O sea, él es un guarura, ¿cómo se dice? Espantaborrachos, sacaborrachos del Waikiki, y ella pues es una bailarina de segundona, o sea, que por más que quiere brillar y se imagina su gran show, pues no se lo aceptan, porque pues no tiene un cuerpo espectacular ni nada de eso, ¿no? Entonces, pues son personajes muy frágiles que pues a mí también a la hora de escribir me conmovían, ¿no? Me reía, pero no de ellos, me reía de las situaciones, pues de tantas cosas que eran muy chuscas de aquella época, ¿no? Pero sí es como una mezcla de risa y serio, ¿no? Sí, o sea, yo creo que la comedia siempre, digamos, trata asuntos, como decía Flannery O'Connor, ¿no? Una buena comedia trata asuntos muy serios, muy, Sí. muy tremendos, ¿no? En el fondo, nada más que hay que quitar esa, o sea, después de la risa sardónica, por así decir, de la risa liberadora también, viene entonces esta parte de la reflexión. Y en ese sentido, yo pienso que los dos personajes, además de frágiles, tienen una vida interna bastante, bastante también fuerte, ¿no? Por ejemplo, Esmeralda, digamos, su fragilidad también la lleva, y por lo tanto también su vulnerabilidad y está escondida toda esta parte por su rabia, ¿no? Es un personaje rabioso, también es un personaje muy medio vengativo o bastante vengativo, es vengativa, pero eso habla de sus heridas, o son sus heridas más bien las que están exponiéndose allí. Eh, y por otro lado, pues Mario oculta varios secretos, y uno de esos secretos tiene que ver con este fetichismo por la ropa interior femenina. Queríamos configurar a un personaje fetichista, ¿no? A alguien que quisiera, al que le interesaran las texturas La ropa interior. de la ropa interior, sí, sí. Y bueno, en ese sentido, pues son estos dos personajes que tienen, claro, sus complejidades también fuertes, ¿no? O sea, creo que los dos tienen muchos contrastes, o sea, es decir, los tratamos de manera humorística, pero claro, el humor es una capa, ¿no? O sea, un lector puede irse nada más con la parte divertida, jocosa, reír mucho, seguir ¿cómo se dice? Tantas aventuras, ¿no? Una tras otra, pero un lector un poco más, digamos, que quiere encontrarle, también creo que le va a encontrar allí todos estos claroscuros que tienen los dos personajes, pero no solamente ellos dos, también están pues estos personajes a los que a ti te gustaron, Andrés, creo, los personajes secundarios, que también tienen por ahí pues sus contrastes, sus profundidades, sus deseos incumplidos, y sobre todo también se enfrentan a una realidad muy dura. Por ejemplo, la familia cirecense, que, que aparece allí en el Waikiki, solo como para ponerlos de ejemplo, pues esto también tiene que ver con el hecho de haber escogido dos personajes outsiders como personajes principales. Son outsiders porque no están en el tejido social con un lugar preponderante, ni es Esmeralda la bailarina de la fila, y pues Mario tampoco es el típico héroe, al contrario, creo que son dos antihéroes, pues que tienen muchos problemas. y,
Y en el caso de la familia de detectives, perdón, de la familia circense, generalmente esos artistas, los artistas del espectáculo, pero del espectáculo que se daba en aquellos años, y que yo creo que todavía un poquito dentro Espectáculo de las artes. popular, ¿no? Exacto, era algo muy popular y desafortunadamente hay poca memoria histórica respecto a ellos, se les recuerda poco, ¿no? No se les dignifica, es lo que quiero decir. Cuando sus shows, sus espectáculos, también tienen mucho de aspectos performáticos que hoy en día se estudian desde la teatralidad, ¿no? Pero que en esos años pues no se estudiaban y por lo tanto no pasan a la historia como las grandes actrices, los grandes actores, no pasan a la historia, digamos, generalmente. Entonces queríamos dignificar también ese otro trabajo que pues es el trabajo que se da en otros ámbitos, ¿no? Eh, que no es necesariamente es la alta cultura, ¿no? Es Sí, más bien la cultura popular. exacto. No son grandes artistas, pero son artistas a su manera y tienen pues su sensibilidad y su apertura a otras cosas, ¿no? Y eso pues era importante como retratarlo. Sí, Sí, nos estos personajes, la entusiasmaba. verdad es que, No, decía que nos sí, entusiasmaba no, es eso que, ujú, porque pocas veces se les da un espacio para que se expresen este tipo de artistas, ¿no? O sea, es decir, insisto en que no están dignificados. O sea, los vemos como el espectáculo de baja, El relleno, el ¿no? relleno, exacto, Sí. exacto, exacto. de baja calidad. O de baja calidad, o pensamos que una coreografía, pues, o sea, yo pienso mucho, quizá no le damos el mismo valor, ¿no? Eh, y a veces es mucho más trabajo el que tiene una Sí, coreografía que sí suele ¿no? O pasar. sea, sí, sí, por supuesto. Entonces, es eso de darle un poco de valor a estas otras expresiones dentro de las artes que no son las que tienen casi siempre el reflector encima, ¿no? Pero nos Claro. decía Y Sandros, bueno, es que antes de que sigamos, mencionaste, ajá, sí, había algo bastante interesante que mencionaste y que tenía curiosidad, bueno, ganas de comentarlo, ¿no? Sobre este papel un poco fetichista que tiene el personaje de Mario, que a mí me encantó, ¿no? Que tuviera esas complejidades. Y claro, salvando las distancias, me recuerda mucho al personaje un poco de Amador, ¿no? Que tenía preguntas que no eran tan tradicionales en su época, que tenía ciertas inquietudes, ¿no? En tu novela El Pacto de la Hoguera. Y me parece que, pues, bueno, no sé, ahí podríamos tratar un poco tus intereses, ¿no? Como también se van filtrando de ambos un poco en esta novela. Y pero que tampoco se nos vaya a olvidar hablar de las clasificaciones, ¿no? Que nos decías que sobre estos tipos de lugares de cabaret, ¿no? Entonces, vamos a para hacer esas dos Ah, acotaciones y poder conocer pues para, más. para cerrar lo de los lugares, pues les decían centros nocturnos y les decían cabarets. Pero, por ejemplo, también se les decía congal, también se les decía tugurio. O sea, solo que esos eran más que nada los de clase social más baja, ¿no? Eh, los de rompe y rasga, como decía Armando Jiménez, a quien investigó mucho y tiene un libro, de los pocos libros dedicados a la vida nocturna en México. Y bueno, él también publicaba una columna en el periódico Reforma con estos recuerdos o casi crónicas de lo que había vivido en estos espacios, en el Leda, por ejemplo, el burro que aparece en nuestro Waikiki, ese fue real también, y también tenía un burro por donde su lengua gigante era una resbaladilla por donde pasaban las bailarinas al escenario. O sea, eso es histórico, ¿no? Eso es real. Bueno, pero nada más para cerrar. Ahora, respecto a las complejidades del personaje de Mario en relación
a este otro personaje del Pacto de la Hoguera que tú mencionabas. Híjole, es que sí son digamos, características muy distintas, pero son dos personajes con heridas también muy profundas. En el caso de Mario, en el Waikiki, pues él vive mucho el rechazo de la propia familia y lo usan continuamente para mover sus propios intereses, ¿no? En cuanto a la familia. Y por otro lado, pues también hay varios otros claroscuros que tiene el personaje. Y es distinto porque el otro personaje del Pacto de la Hoguera, pues más bien él vive una represión sexual tremenda. Aquí en el Waikiki, afortunadamente, el ámbito del espectáculo creo que era un ámbito propicio para que las identidades sexuales diversas, que siempre han existido, pero que antes no tenían denominaciones ni etiquetas. O sea, por un lado, la denominación creo que tiene algo positivo en nuestra época porque se le da un nombre. Ahora tenemos varios nombres, ¿no? Pansexual, bisexual, Sí, etcétera, ¿no? Y eso significa que existen, pero también por otro lado, pues ya cada vez nos colgamos más de etiquetas, ¿no? Que en aquellos años, pues no existían estas etiquetas, ni eran ni siquiera rígidas, ni mucho menos, ¿no? Y el ámbito del espectáculo, creemos, tanto Ana como yo, que fue un ámbito propicio para que allí se sintieran estas personas como más libres, ¿no? Entonces, pues en ese sentido también nos interesaba mucho el espectro de la diversidad sexual, retratarlo de alguna manera en el Waikiki y en el ámbito del espectáculo. Y en el caso del Pacto de la Hoguera, pues era Tabasco, el Tabasco socialista de los años 30, un Tabasco profundamente cerrado, con una enorme represión y además, bueno, yo creo que lo que padece el personaje del Pacto de la Hoguera es una represión tremenda y, y también pues un sentido, un desarraigo existencial, que ahí sí se une al desarraigo de Mario. Es decir, los dos son desarraigados. Mario es desarraigado físicamente, porque pues viene ha dejado su pueblo porque viene huyendo. También tiene un desarraigo existencial porque no encuentra un lugar en ese tejido del México al que le toca. Y un poco creo que se parece, sí es cierto, porque lo mismo ocurre con Amador, sí, con Amador Lugardo, el personaje del Pacto de la Hoguera, que hay un desarraigo existencial allí más que físico, aunque también físico porque se traslada a la Ciudad de México y a hacer parte de la campaña de los camisas rojas, que eran el ejército paramilitar de Garrido Canaval. Un ejército conformado por menores de edad, porque tenían entre 13 y 20 años, 21 años eran los más grandes, y los de mayor rango pues eran también los más grandecitos, ¿no? Pero era un ejército paramilitar conformado por jóvenes, esto en los años 30, que se fue extendiendo a lo largo de la República, porque no únicamente eran de Tabasco, pero sí, yo creo que hay paralelismos que tú, Andros, me estás haciendo ver y que yo no había encontrado, y de verdad que te lo agradezco porque, claro, nuevamente está este asunto político, porque en el sí, Pacto de la Hoguera también también. hay una búsqueda de lo político y lo personal, lo político versus lo personal o lo íntimo, y aquí pues también lo político, el ambiente en el Waikiki de los años 50, el cambio de sexenio, y lo personal que viven cada uno de ellos, ¿no? Mario y Esmeralda. Sí, mira nada más. Sí, y a propósito, así aprovechando que estamos hablando un poco como de estos claroscuros del poder y de cómo, quieran o no, van un poco configurando o inciden de alguna forma en las identidades de estos personajes outsiders, ¿no? Me hace pensar que también, ¿no? Contigo, querida Ana, con la isla de Bobos, me hizo pensar un poco igual en este poder que de alguna manera el ideal del Estado y de cómo se abandonan a los personajes de Clipperton, ¿no? También los presiona, los lleva al límite y me encanta. Bueno, no sé si nos pudieras contar un poquito sobre esta novela, sobre a lo mejor las relaciones que tú encuentras. Sí, bueno, es ese pequeño destacamento de soldados que mandó Porfirio Díaz a la isla de Clipperton
Sí. en lo que se averiguaba de quién era, ¿no? A quién correspondía Clipperton, pero pues mientras estuviera en aguas mexicanas, pues era de México, pero pues al final la ganaron los franceses. Pero este destacamento y este capitán, que era un desarraigado, él era de Orizaba, pero era descendiente de estas familias que emigraron de Francia, de un lugar que se llama Barcelonet, que les decían los Barcelonet, que eran a los que les fue bien, fundaron el Palacio de Hierro y tuvieron, son familias así de empresarios muy poderosos que en el Porfiriato pues, les fue muy bien. Pero este hombre, pues no, su padre fracasó en su negocio y él pues decidió meterse al ejército pues como una manera de sobrevivir. Y pues es una historia muy trágica porque cuando cae Porfirio Díaz, pues y luego los medio rescata Victoriano Huerta, pero pues cuando ya entra la revolución con todo su poder, pues se les olvidan, los dejan ahí nomás en la isla, y el barco que iba a llevarles provisiones desde Acapulco, pues ya no regresa, ¿no? Y entonces es toda una historia muy trágica para el capitán los soldados, pero sobre todo para las mujeres les fue como en feria. Y yo en Isla de Bobos pues quería como hablar de esto y sí, ellas regresan a una ciudad cuando finalmente son rescatadas, regresan a una ciudad pues totalmente distinta a lo que habían vivido, ¿no? Porque pues habían estado literalmente aisladas en una isla y a un México políticamente muy diferente, ¿no? Entonces, pues sí, esta parte, ¿no? Como del desconocerse, del estar en otro contexto. Yo lo había tratado y lo traté en Púrpura, mi segunda novela, que también es un provinciano que viene a la capital, un poco pensando en esta película viejísima, creo que es de los años 30, 40, del rancho a la capital, que eran como esta idea del provinciano que viene a la gran ciudad y que eran como películas que trataban de defender los valores más puros de la provincia, ¿no? Contra la corrupción y el engaño de la gran ciudad, ¿no? La maldad. Y la maldad. Entonces, como parte del melodrama, un poco de la tradición del melodrama en México, ¿no? Que eso nos gusta, por eso el humor no pega tanto, porque aquí lo que gusta más es el melodrama. Pero entonces sí, pues digamos que también tiene este tema del outsider, también yo creo que sí pues a mí también como Alfredo me interesa, ¿no? Porque además el que se desconoce en su entorno, lo que busca es conocerse a sí mismo, ¿no? Buscarse. Se tiene que buscar y se tiene que encontrar porque afuera no hay señales, no hay nada que lo identifique, ¿no? Y entonces a Mario, por ejemplo, le pasa que esta obsesión por Katmandú y por la ropa interior y por las cosas que empieza a descubrir de él mismo cuando entra a trabajar al Waikiki, pues también responde, ¿no? Como a la necesidad de encontrar un lugar siendo quien es. Muy difícil porque con esas aficiones, pues imagínate, en esa época no estaba fácil, ¿no? Y también a Esmeralda le pasa, pues que ella lo que quiere es bailar, y bailar por bailar, no bailar para conseguir nada más, ¿no? Es apasionada de lo que hace. Entonces, bueno, pues sí son personajes que la tienen difícil porque sus deseos, sus identidades no responden a todo el ambiente, pero el Waikiki y la ciudad les da como la oportunidad de detonar todo esto que traen adentro. Y era una ciudad que también era una ciudad medio hipócrita, porque de día era pues la ciudad
limpia y santa, un poco provinciana, y de noche pues había todos estos cabarets que cuando entró Ruiz Cortines cerraron, bueno, limitaron el horario, pues ya no podían acabar a las 6 de la mañana, sino a la 1, y hubo como toda una campaña, según esto, de moralización, ¿no? Sí, una campaña de moralización que estuvo bajo el regente de la ciudad de aquella época, que era Uruchurtu. Ajá. Sí, bueno, esto es muy interesante ahorita lo que lo mencionan, porque sí me llamó mucho la atención de pensar, bueno, ya un poco hacia el final de la novela, ¿no? ¿Qué habrá pasado para que fuera acabando todo esta oferta, ¿no? Que había de cabarets. Bueno, yo creo que es un dato interesante, pero antes de que pasemos ya para ir cerrando, lo mencionaron, ¿no? Este grupo como de gente que anda ahí en la campaña política, que son los personajes que andan un poco ahí intermitentes en distintos bares, que creo que, bueno, para mencionarlo, ¿no? Hay una escena donde se llegan a salvar ellos de cierta situación bochornosa, Mario y Esmeralda, gritando, ¿no? ¡Viva tal!, ¿no? Y entonces todos empiezan ahí a hacer ahí una pequeña trifulca los candidatos de uno y de otro. Entonces, a ver si nos mencionan un poco el referente real, ¿no? Que a mí me encantó esta parte, y la relación oscura que tienen con las muñecas, ¿no? Y con todo este mundo que para mí fue, bueno, un homenaje al mundo del complot mongol y del Chinatown, ¿no? Sí. Sí, pues, bueno, nada más una cosita antes. Fíjate que me olvidé mencionar que en el Waikiki realmente pasaron personalidades como los Panchos. ¿Te acuerdas de los Panchos, Andrés? O a lo mejor tu abuelo o alguien, que fueron muy populares en la época. También Agustín Lara, en su hora azul, pasó por el Waikiki. Entonces, hay una cosa, en el Waikiki se le decía la casa de todos porque no había, cabían todos, o sea, no había como esta discriminación clasista que luego sí en la Ciudad de México se daba mucho y se sigue dando, por supuesto. Entonces era el lugar de todos, y por eso también creo que nos entusiasmó un lugar como este para poner a estos personajes de lo que hablábamos en el tema anterior, ¿no? A estos dos outsiders que llegan y encuentran en el Waikiki este sitio en donde pueden ser un poco más ellos mismos, ¿no? Sí. Eso nada más como para el comentario anterior. Pero... sí, lo del general Enríquez, ¿no? sí, lo del general Enríquez. Sí, que en las elecciones estaban de candidatos, estaba Ruiz Cortines, que era como un candidato, digamos, del PRI, y estaba el general. El mero gallo. Era el mero gallo, pero estaba Enríquez, que era como el representante de los viejos revolucionarios, ¿no? Que querían salvar, digamos, que el partido regresara a su esencia más militar, además, ¿no? Estaba Alemán, también estaba Alemán era el presidente, y fue pues como el presidente de la modernización, el presidente civil, hizo unos negocios tremendos, pero digamos que se apartó de esta tradición de generales que pues desde Cárdenas seguían. Y sí, hay una parte en la que uno de los personajes está en un cabaret y pues lo van a agarrar disfrazado y va a ser un problema. Y entonces grita, ¡viva mi general Enríquez! Y entonces empieza a armar una trifulca y ya se logra escapar. Es que había también otro candidato de apellido alemán que no era pariente de... Casas Alemán, es cierto. Era Casas Alemán. Sí, que era pariente, que era el regente de la capital. Era el regente de la capital, y él también era como hoy en día que le dicen les dijeron las corcholatas, allá Así eran las corcholatas. Era el famoso tapado, ¿no? Sí. Y esas eran las corcholatas también de la época, ¿no? O sea, era Casas Alemán, el general Enríquez, que además el general Enríquez se consideraba el heredero de los ideales de la revolución, ¿no? Sí. Y que él sí iba a llevar esos ideales a la práctica. Y bueno, la historia pues fue otra, ¿no? Al final
se quedó alemán. Pero todo este clima de incertidumbre política y también de división ideológica, pues está allí y eso nos interesaba plasmarlo en la novela, que el lector pudiera pues darse cuenta de que la división actual no era, digamos, gratuita, ¿no? Que se había generado históricamente también a lo largo pues de los años, ¿no? Sí, y de un México muy corporativista, ¿no? Sí, Sobre pues todo en esa época. tenemos un líder sindical, sí, pues Que tenemos aparece en la novela. un poco en la novela como personajes un poco los empresarios, los líderes sindicales, los políticos, como representativos un poco de lo que era el poder en esa época, ¿no? Y pues y algunas cosas exóticas sacadas de historias posteriores, como la actriz que tiene un tigre. ¿Era tigre o leopardo, Alfredo? Ya se me olvidó. No, era leopardo. Era leopardo y se pierde el leopardo en la ciudad. Y bueno, es de cosas así. Sí. En la Sí, muy ciudad. divertido. Sí. Sí. Pues creo que hemos tenido muchos buenos datos muy interesantes también. Esto del tigre, yo creo que podríamos tardar aquí un rato platicando, pero bueno, ya casi se nos va acabando el tiempo, entonces me gustaría que nos pudieran decir si vienen otro proyecto juntos o si tienen un proyecto individual, porque claro, ya después de haber leído Waikiki, igual los lectores que descubran esta novela pueden irse a perseguir estos textos, ¿no? Como el del Pacto de la Hoguera, que la verdad, hasta que terminé Waikiki dije, tengo que leer más, ¿no? Porque para mí fue una sorpresa esta novela, considerando que yo conocía a Alfredo nada más de este tipo de novelas, ¿no? Como el del Veneno para Abeja. Y entonces dije, ¿qué está pasando aquí, no? A mí me encanta. Y dije, pues voy a tener que leer el Pacto de la Hoguera, que parece más familiar o más cercano a las temáticas de Waikiki. Entonces, bueno, no sé si nos quieran platicar si hay un proyecto juntos o qué proyectos independientes tienen ahorita en el momento para hacer el comercial, ¿no? Sí, pues sí queríamos escribir juntos, ¿no? Una secuela, pero eso dependerá también del gusto de los lectores y ahora sí tenemos diferentes proyectos. Bueno, tanto Ana como yo, ahorita yo tengo la beca del Sistema Nacional de Creadores, entonces estoy con 2 libros y terminé otro libro de cuentos hace poco, pero pues el camino del cuento es más lento. Sí, y bueno, en esas estoy con un proyecto que también tiene que ver con lo histórico, aunque en este caso es un poco más internacional porque es sobre un magnate inglés que vino a México y construyó algo impresionante en la selva potosina. Hasta ahí lo voy a dejar. Sí. Yo también, yo estoy con una novela sobre un magnate ficticio que engañó a mucha gente en los años 20, pero pues también lo dejamos ahí porque si no se sabe. Así. Ya saldrán y ya avisaremos. Oye, Ana, por Sí, cierto, qué casualidad que los dos estamos con magnates, uno imaginario y el otro Y el otro real. real. Sí. No me había dado cuenta de bien eso. dicen que las grandes mentes piensan igual. No, pues la verdad es que, pues es que compartimos como, yo creo que por eso escribimos tan a gusto el Waikiki, porque siempre nos decían, y no se pelearon, y pues la verdad no, nos la pasamos muy bien, y yo creo que tenemos como universos narrativos pues parecidos, o bueno, es un poco el mismo, un poco, ¿no? Y cada quien lo desarrolla, pero pues yo creo que es eso, porque sí, nunca nos peleamos, a veces pues no, quizá que hay que quitar esta frase, pues la quitamos. No, no es grave. No, lo que nos importaba más era que los dos estuviéramos muy contentos con cada capítulo, que estuviéramos contentos, que a los dos nos gustara. Si a uno no le gustaba tanto, había que trabajarlo para que estuviéramos contentos los dos y creo que fue un buen método porque
pues salió el Waikiki. Sí éramos bastante exigentes con sí. Digamos, con eso, ¿no? Con estar realmente satisfechos, ya sea desde lo más pequeñito, como dijo Ana, alguna frase. Nos fijábamos mucho, por ejemplo, en las frases. Y eso, pues, también yo creo que repercute en el ritmo del libro. Creo que Waikiki es una novela ágil. Y en ese sentido, pues, creo que el trabajo fue de filigrana, porque muchas veces se piensa que los ritmos ágiles o rápidos son, digamos, fáciles de hacer, y en realidad hay todo un trabajo como para que se logre, ¿no? Esa parte, o sea, hay que fijarse mucho, hay que tener mucha concentración, y éramos también muy exigentes, eso sí, muy exigentes, aunque parece que todo era una fiesta y era todo risas, y lo fue, pero éramos muy exigentes con la prosa, quiero decir, con pulirla, con hacer que fluyera y que el lector pudiera realmente gozarla. Creo que Waikiki tiene eso, ¿no? Que es una experiencia gozosa de lectura. Sí. Y creo que también es algo que pues por ahí falta. Al menos yo como lector me he dado cuenta que todo es mucho sufrimiento últimamente. Y yo creo que también tiene que ver con la época en la que escribimos durante el 2020, que fue un año tan difícil en todos aspectos. Pues la verdad es que sí les quedó, o sea, yo creo que se nota muchísimo, ¿no? Este trabajo de filigrana que dices, es una novela que la verdad se disfruta mucho. Qué bueno que tuvimos bastante oportunidad de comentarla, ¿no? De desmenuzar un poco el proceso, de desmenuzar también parte de sus antecedentes como escritores. Ella, antes de despedir nada más, si nos pueden decir dónde podemos encontrarlos, dónde podemos leerlos, ¿no? Si tienen columnas o sus libros, lo que quieran promocionarnos ahorita, yo creo que es el momento perfecto. Pues mis libros, la mayor parte están en Ediciones Era, en la página de Ediciones Era, ahí están, se pueden encargar y me buscan entre todos los autores que están ahí por orden alfabético, y ahí están todas mis novelas, están en versiones digitales y versiones que las pueden pedir o en librerías. Yo tengo mi página de Facebook y de X, ahí también pues me pueden likear o escribir, y tengo una columna en Milenio que se llama Usos y Costumbres con H, en el suplemento Laberinto, salen los sábados cada 15 días. Es una gran columna. Yo siempre leo todos los sábados, cada 15 días estoy bien pendiente de la columna de Ana, porque nos regala unas joyas pequeñitas, pero que brillan de una manera. Son textos pequeños, pero realmente muy, muy lindos, muy luminosos. Luminosos es la palabra. Bueno, como la biografía del PDF, la disfruté muchísimo. Ay, gracias. Pues ese tipo de textos, y salió en Ática con la Universidad de Nuevo León, salió una recopilación de textos de ese tipo que se llama La Escalera Eléctrica. Muy bien. Que La Escalera Eléctrica también los lleva al cielo, si lo quieren leer, de verdad es un librazo. Sí. Gracias. Sí, y bueno, de mi parte, yo estoy en X como @nuneslans. Estoy en Facebook también como El Pacto de la Hoguera, esa es mi página, como mi primera novela, El Pacto de la Hoguera. Tengo una columna en la revista literal Latin American Voices, que es una revista muy buena. Las crónicas de Alfredo, ahora sí que nos estamos haciendo el comercial y el guayabazo, pero es que son buenísimas, buenísimas las crónicas de Alfredo, no se las pierdan. Ay, gracias, muchas gracias. Sí, y la columna se llama El Cuarto Placer, y bueno, también estoy en ERA. El Pacto de la Hoguera está publicado en la misma editorial que Ana, en Ediciones ERA, y Veneno de Abeja, que tienes ahí atrás, que le tengo mucho cariño a ese libro.
es una coedición de Secretaría de Cultura con Textofil Ediciones, y también ya pues en algunas librerías yo creo que se puede conseguir todavía. Sí, y... En Amazon. Sí, también tengo un par de cuentos publicados en revistas como en Letras Libres. También he publicado por ahí. Igual si alguien quiere leer alguno de mis cuentos, anda por ahí tanto en Letras Libres como en Casa del Tiempo, en la revista Lubina. Procuro colaborar con ellos. Y la columna, pues, en Literal. Sí. Pues, Alfredo y Ana, ha sido un verdadero placer conversar con ustedes sobre Waikiki. Gracias por compartir su proceso creativo y sus perspectivas con nosotros. Les deseamos mucho éxito con esta novela, que se siga reeditando y reeditando, y con sus futuros proyectos, obviamente, ¿no? A los que nos están viendo por la transmisión en Facebook, también les agradecemos por habernos acompañado en esta 8ª edición de Verbo con Misura. Estamos encantados que ya lleguemos al capítulo 8, y bueno, de una vez ya les adelanto el secreto que teníamos. Va a estar con nosotros próximamente Brenda Navarro, ¿no? Y yo creo que, pues, esperemos que podamos anunciar ya la fecha y que todos lo guarden en su calendario, ¿no? Para acompañarnos por aquí. No se pierdan nuestros siguientes episodios, y seguiremos explorando el mundo de la literatura y la crítica. Ya otra vez les recuerdo que está el número 14 de la revista para que todo el mundo pueda leer y compartir, y pues esperemos que pronto salga otra convocatoria, ya veremos. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, muchas gracias. Gracias, Andros, que estés muy bien.